Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de Linux. Bien, en este capítulo que es teórico, vamos a ver conceptos teóricos, pero que luego utilizaremos mucho a nivel práctico durante el resto del curso, vamos a hablar de la shell, que es un componente, una pieza de Linux muy importante para trabajar con él en cualquier entorno y de cualquier forma, desarrollador, administrador, usuario final, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué es una shell? Una shell es lo que sería un intérprete de comandos. Un intérprete de comandos que va a permitir que el usuario trabaje con el sistema operativo. Siendo muy simples, podemos decir que la shell de Linux tiene ciertos parecidos con la línea de comandos de Windows. Los que hayáis utilizado la línea de comandos de Windows o PowerShell, también en Windows podemos compararlo de una manera bastante efectiva con la shell de Linux, ¿vale? La shell viene de shell, de caparazón, concha, porque es la forma en la que el usuario, digamos, se conecta, trabaja con el Linux. Es decir, es un intermediario entre el Linux y el usuario. Entonces, es el típico ejemplo de línea de comandos. Un usuario pone un comando, pone una orden, este comando se ejecuta y se devuelve el resultado al usuario. Entonces, teniendo en cuenta eso, que hemos visto ya que el kernel es el núcleo básico del sistema operativo Linux, digamos que la shell englobaría el kernel, ¿vale? O más bien, más que englobaría, lo que haría sería actuar de intérprete entre el usuario que se va a conectar a la shell y este a su vez va a lanzar los comandos contra el kernel, ¿de acuerdo? Bueno, la shell es un archivo ejecutable, es un programa que yo lanzo y que me permite trabajar dentro de un entorno. Entonces, como pasa en Linux, ¿de acuerdo? Como pasa en Linux, en muchos casos, hay múltiples tipos de shell, ¿vale? Esto no es como en Windows. En Windows solo tenemos uno, la línea de comandos, o tenemos el PowerShell, y no nos podemos salir de ahí dentro del sistema operativo. En cambio, al ser Linux un sistema open source que lleva gestándose, utilizándose desde hace muchos años, han ido surgiendo una serie de shell que se han ido adaptando a los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos algunas de ellas en las que vamos desde la más básica, que se ha utilizado toda la vida, entre comillas, llamada SH, Shell, ¿de acuerdo? Por el nombre, por Burne, ¿vale? La Bash, que es la SH, la Shell, pero un poquito más avanzada, con más opciones y más posibilidades. La C-Shell, que está orientada a programadores, pensando en aquellos programadores que tenían que programar en lenguaje C, etcétera, etcétera. De hecho, hay alguno más, aquí me he limitado a poner las más comunes, las más habituales. De hecho, los programas que ejecutan esta shell se llaman así, SH, Bash, CSH, etcétera. De hecho, durante el curso nosotros lo veremos porque, en concreto, vamos a intentar utilizar la shell Bash, que ahora mismo es la que suele venir por defecto en la mayoría de los Linux, aunque podemos invocar al resto. Habitualmente se utiliza Bash por su potencia, por su sencillez y por su gran cantidad de comandos y de operativas que podemos hacer con él, ¿vale? Bueno, cuando yo doy de alta a un usuario, normalmente se le va a asignar una shell, ¿vale? Es decir, lo que vamos a hacer es que cada usuario va a tener una shell predeterminada, ¿de acuerdo? Hay algunos usuarios especiales, ya veremos en un capítulo posterior, que no tienen shell, que son usuarios de tipo no login, pero normalmente cuando yo me conecto dentro de un Linux, entre otras propiedades, otras características del usuario, se me va a dar una shell, de forma que sencillamente yo entraré en el sistema y me quedaré dentro de la shell que se me ha asignado, ¿vale? Entonces, la shell suele tener un poco pues esta visualización a nivel de terminal. También hablaremos en los próximos capítulos de cómo podemos conectarnos a un Linux y por lo tanto cómo podemos abrir la shell. Entonces la shell normalmente va a ser una ventana o directamente un login en el cual yo voy a poder o vamos a poder poner comandos para trabajar directamente con Linux, ¿de acuerdo? Bueno, ya sé que esto es muy teórico, en realidad en los próximos capítulos ya vamos a empezar a trabajar con la shell. Veremos que es muy sencillo utilizarla porque no deja de ser una línea de comandos en modo carácter. Pero bueno, los veremos en los siguientes capítulos. Y nada, si tenéis cualquier pregunta o duda, pues ya sabéis, me perseguís sin problemas. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo.